apóstoles, nos va a presentar una lista incompleta, fíjese usted, porque aquí en esta lista va a faltar Judas el Iscariote. A propósito, se nos va a presentar esta lista porque se necesita dejar claro al lector que hay un vacío, que está dejando Judas el Iscariote, y por esa razón se nos va a ir presentando esta lista donde se describe el nombre de los apóstoles. La iglesia primitiva, y Lucas en este caso, quiere que no se olvide, que se tenga una memoria viva de estos sheluhim, que es la palabra hebrea para apóstoles, que significa enviados, comisionados, autorizados, acreditados, pues aquellos que recibían un poder para actuar en nombre de quien les estaba constituyendo. Ellos aparecen entonces aquí, disculpen ustedes, como un poder constituido, y el Señor Jesucristo como el constituyente de ellos. Entonces se presentan los nombres de los apóstoles y se presentan las mujeres como en una especie de sumario. El verso 14 dice: todos ellos, con algunas mujeres, la madre de Jesús y sus parientes, permanecían unánimemente unidos en la oración. El verso 14 es un sumario, es un resumen de cómo fue la vida comunitaria, la vida de la primera comunidad cristiana existente, naciente, en camino de nacer. Y se nos presentan dos elementos: la unidad y la oración. La unidad y la oración. No había discrepancia, no había conflicto, no había desaveniencia. Se nos está presentando un periodo ideal, idílico, casi utópico de los primeros cristianos, de los que están en vías a convertirse en los primeros cristianos. Es decir, el terreno está listo para que el Espíritu de Dios pueda invadir esta masa humana, esta masa aforme o amorfa, disculpen ustedes, que no sabía qué hacer, que necesitaba el impulso del Espíritu Santo, pero está reuniendo esas condiciones, como son la unidad y la oración, como es estar en intimidad con Dios, en la presencia de Dios. ¿Cuánta falta y cuán grande es el reto de la unidad para nosotros? Aunque digo para nosotros porque no es para Dios. Dios no ve la iglesia desunida, porque el Espíritu Santo habita solamente en el cuerpo de Cristo, y en tal sentido no se encuentra dividida la iglesia. Pero desde el punto de vista humano, desde el punto de vista nuestro, mire cuántas barreras ponemos en el medio, cuántas fronteras, cuánto marcamos nosotros nuestras parcelas, nuestros territorios, olvidando que la iglesia es propiedad única y exclusiva de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aquí nosotros vemos este cuerpo de hombres y mujeres unidos, unánimemente unidos en la oración, que va a ser esta nota pues sumaria, este resumen, esta condensación de la experiencia de aquellos que están en vías a convertirse en el cuerpo de Cristo. Mire usted de manera sumaria cómo se nos va a presentar esto. Un detalle interesante es que a partir del versículo 15 dice: un día de aquellos, Pedro se puso de pie. Un día de aquellos de oración, un día de aquellos en que estaban unánimemente unidos. Un día de aquellos, Pedro se puso en pie, tomó la iniciativa. Hay que destacar que Pedro, el Señor le había dado la orden de que apacentara las ovejas, pero
el Señor había expresado en el Evangelio de Juan, aún tengo muchas cosas que decirles, pero aún no las pueden llevar. Pero cuando venga el Paracleto, el Espíritu Santo, Él sería el encargado de guiarlos, de revelarles, de enseñarles y de darle las instrucciones necesarias. Bueno, aquí se va a presentar, se tiene conciencia de un vacío. ¿Cuál vacío? Un vacío apostólico. Y entonces el apóstol Pedro se pone de pie con la intención de llenar ese vacío, con la intención de que ese vacío no esté presente. Se crea una brecha aquí, entonces se crea un abismo entre la ascensión de Cristo, entre el momento en el que Él se va al cielo y el momento en el que viene el Espíritu Santo. En este arco temporal, por cierto, de pocos días, de muy pocos días, porque si el Señor permaneció con los apóstoles durante 40 días, es lo que nosotros leemos aquí en el capítulo 1, versículo 2, capítulo 1, versículo 2, perdonen ustedes, el verso 2 no, el versículo 3, después de su pasión se les había presentado vivo, disculpen, se presentó vivo durante 40 días. Si el Señor se presentó vivo a los apóstoles durante 40 días, aquí, amados hermanos, vemos la brecha de tiempo contemplada para poder ver este vacío, pues. Este vacío fue un vacío apenas de 10 días, solamente. Es decir, 40 días estuvo el Señor con ellos, apareciéndoseles, y en Pentecostés se da la venida del Espíritu Santo. ¿Qué tiempo pasa de los 40 días hasta Pentecostés? Breves, escasos 10 días. ¿Qué estamos viendo aquí a todas luces entonces? Estamos viendo un apresuramiento, estamos viendo el hacer las cosas corriendo, y nosotros sabemos los resultados de permanecer corriendo, apurados. Y en este caso, nosotros debemos aprender a esperar en Dios. Además, debemos recordar que este número 40 tiene un símbolo, independientemente de que realmente hayan sido los 40 días, como en efecto así narra el autor, hay un símbolo detrás de estos 40 días. Ustedes recuerdan que Jesús, después de permanecer 40 días en el desierto, ayunando, después de estos 40 días, el Espíritu Santo, dice la Escritura, él volvió en el poder del Espíritu Santo a Galilea y supo qué hacer. Si nosotros vemos el caso de los 40 días, en el caso de Moisés o de Moshe, allá en el monte Sinaí, fue en el curso de esos 40 días cuando él recibió instrucciones de parte de Dios. Si vemos el caso, por ejemplo, de Elías, caminó 40 días para llegar al monte Sinaí, y nosotros vamos a ir viendo el número 40 presente en las Escrituras con diversos matices, de tal manera que aquí esta brecha de tiempo entre la ascensión de Cristo y la venida del Espíritu Santo es una brecha de escasos 10 días, de tal manera que estamos viendo aquí a todas luces un apresuramiento. ¿Por qué decimos un apresuramiento? Porque lo que aquí se va a hacer, lo que aquí se va a realizar, amados hermanos, no se encuentra presente el Espíritu Santo, del cual había dicho Jesús que se debía esperar, porque era Él el que iba a dar instrucciones. Era Él el que debía dar instrucciones. Por supuesto, hay otras visiones con respecto a este tema. Hay otros cursos en la interpretación de este tema, ciertamente un tema ambiguo, y es que donde no está el Espíritu Santo, la ambigüedad se tiene que hacer presente. Entonces, amados hermanos,
nosotros damos nuestra visión aquí desde este punto de vista, contemplada desde la Biblia, y la vamos a dar con ciertas señales. Pedro entonces se está poniendo en pie sin el Espíritu Santo, quiero dar esto claro, sin el Espíritu Santo, se pone en pie en medio de los hermanos, y entonces habían como 120 personas reunidas. Mire, otro dato muy importante que nos da aquí Lucas en este caso. Se nos ha presentado el número 40, se nos presenta el número 12 incompleto, se nos presenta el número 120, se nos presenta el Monte de los Olivos. Es decir, la construcción que hay en el campo semántico, es decir, la influencia, los significados que van a recibir aquí las palabras están enmarcados, escúchese bien, están enmarcados en el contexto de la ley, del Antiguo Testamento, de la antigua dispensación. Nosotros vamos a ver incluso que el método, la metodología que se va a emplear aquí para elegir al que faltaba y para llenar ese vacío, la metodología que se va a escoger es una metodología acreditada por el Antiguo Testamento, como es el acto de echar suertes, pero usted va a ver que después de la venida del Espíritu Santo, esta metodología Dios la barre, Dios la quita, porque ya no va a dejar el servicio que se le preste a él en un asunto de echar suertes, sino que esto ahora van a ser por instrucciones dictadas directamente por el Cristo resucitado o por el Espíritu Santo en este caso. Entonces, nosotros cuando vemos el campo semántico, es decir, la construcción de significados aquí, toda ella está enmarcada en el Antiguo Testamento. El número 40, la fiesta de Pentecostés. Usted ve, por ejemplo, el caso de los 120 reunidos. Usted puede ver también el Shabbat, el echar suertes. Usted va a ir viendo todos estos elementos que van a ir construyendo, enmarcando los significados de esto, y se encuentran en la dispensación antigua. Es decir, aquí todavía la iglesia se encuentra a medio camino, por eso había esperar el Espíritu Santo. Está en un periodo de transición, y la transición la tiene que hacer es el Espíritu de Dios. Es Él el que puede introducirnos a algo completamente nuevo. Ellos son odres en espera del vino nuevo, y entonces nosotros debemos ir prestando atención a estos elementos. El número 120 también no es casualidad descubrir que Moisés muere a los 120 años de edad. Entonces nosotros tenemos aquí enmarcada pues la ley, simbolizada la ley, y tiene que darle paso a la venida del Espíritu Santo de Dios. Nosotros debemos estar atentos a esto, debemos prestar atención a esto, porque es la construcción de los significados y se da a partir del mismo texto, sin que nosotros tengamos necesidad de estar inventando absolutamente nada, porque todo está allí. Bueno, Pedro empieza a decir a los hermanos, 120, estoy en el versículo 15, 120 personas reunidas, y dijo: queridos hermanos, tenía que cumplirse lo que el Espíritu Santo profetizó por medio de David. Fíjese, encontramos nosotros una introducción y descripción de la situación. Verso 15 se empieza a describir la situación. Un día de aquellos, ¿de cuáles días? De aquellos que no estaba el Espíritu Santo. Un día de aquellos donde el Espíritu se encontraba ausente, Pedro se puso en pie y en medio de los hermanos, 120 personas reunidas, dijo, es decir, hay una descripción de la situación, una introducción a la temática. Queridos hermanos, tenía que cumplirse lo que el Espíritu Santo profetizó por medio de David acerca de Judas. Fíjese, está describiendo la situación, va a ser
como una toma de conciencia del vacío que existe. Dice que él guió a los que arrestaron a Jesús, que era uno de los nuestros, que compartía nuestro ministerio. Dice, con el dinero que le pagaron por su maldad, compró un terreno, cayó de cabeza, su cuerpo se abrió y se le salieron las entrañas. ¿Cuánta sangre aquí? Todos los vecinos de Jerusalén se enteraron, de modo que el terreno se llama en su lengua Aceldama, es decir, campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos. Luego Pedro, después de escribir la situación, ahora pasa a un segundo elemento. ¿Cuál es el segundo elemento? Cita bíblica. Cita dos textos de la Biblia, o sea, descripción de la situación, presenta el vacío, presenta una solución en las citas bíblicas que nos va a dar allí. Por cierto, Pedro, cuando describe la situación acerca de Judas, presenta una tradición distinta, en este caso no tanto Pedro, sino la visión de Lucas, porque Lucas es el autor aquí. Recuerde que Lucas escribe y está describiendo la situación allí y está haciendo referencia pues a lo que hizo Pedro, pero presenta una tradición distinta acerca del caso de Lucas, muy distinta a lo que presentó en este caso Mateo. Usted compara las dos versiones y las versiones son completamente distintas, pero obedece a tradiciones distintas. Ahora bien, presenta dos citas bíblicas. En el verso 21 luego dice, ahora bien, es necesario que uno de los que nos acompañaron mientras que el Señor estaba entre nosotros, y presenta una característica: desde el bautismo de Juan hasta que nos fue quitado, sea constituido junto con nosotros testigo de la resurrección. Es decir, que aparezca otro en calidad de testigo, que aparezca otro en calidad de testigo con ellos de la resurrección. Ahora, Pedro presenta unas condiciones. Dice, es necesario que uno de los que nos acompañaron mientras el Señor estaba entre nosotros. Esta es la condición que presenta allí el apóstol. Dice, la otra característica que presenta es, debe habernos acompañado, versículo 22, desde el bautismo de Juan hasta el momento de su resurrección. Bueno, son las características que presenta el apóstol, y de acuerdo a esas dos características empiezan a designar a dos. Versículo 23, designaron a dos: José, llamado Barsabás. Fíjese aquí la expresión Barsabás, hijo de Sabás, apodado Justo, y Matías. ¿Cómo se dio esta elección? Vamos a ver. Dice, y Matías, después oraron, hacen una oración y dicen, revisemos la oración. Tú, Señor, que conoces los corazones de todos. Se están dirigiendo al Señor que conoce los corazones de todos. ¿Estamos de acuerdo con que el Señor conoce los corazones de todos? Por supuesto que sí. Luego ellos dicen, indícanos cuál de los dos eliges. Un momento. Pero si el Señor conoce los corazones de todos, ¿por qué Él tiene que elegir entre los dos que ellos eligieron? Si el Señor conoce los corazones de todos, ¿por qué la elección tiene que ser tan restringida? Bueno, la elección va a ser tan restringida por las condiciones que está presentando el apóstol Pedro en este caso. Uno, tiene que haber estado con el Señor Jesús. Número dos, tiene que haber estado desde el bautismo de Juan hasta la resurrección. Bueno, estos requisitos los está presentando el apóstol Pedro, porque Jesús no presentó estos requisitos. Si nosotros revisamos esto, si nosotros lo revisamos y ya lo vamos a comparar con otra elección, entonces nos vamos a dar cuenta que si el Señor conoce los corazones de todos y si Él no quería elegir de ninguno de los que estaban allí, amados hermanos,
sobre lo que yo quiero llamar la atención es que entre el momento en que Jesús se fue y la venida del Espíritu Santo hay un vacío. Y si el Espíritu Santo de Dios no está ahí, lo que allí se haga es muy arriesgado. Esa es mi visión de las cosas. Es mi visión de las cosas. Es una nota crítica, pues, allí. Entonces, fíjese que se le pide a Dios que elija entre esos dos. Esta elección, amados hermanos, parece más democrática que teocrática. Porque en la teocracia quien elige y decide es Dios. En la democracia elegimos nosotros. En la dedocracia elige uno solo. Bueno, hay lugares donde los pastores se eligen por votos. Hay sitios donde se hace eso. Bueno, pero en ninguna parte de la Biblia Dios llama o elige de esa manera. Eso es un ambiente democrático, no teocrático. El gobierno de Dios o la iglesia es teocrática. La iglesia no es democrática, ni dedocrática, ni autocrática. La iglesia es teocrática, es decir, teo, Dios, y cracia, gobierno. Es Dios quien gobierna la iglesia. No puede gobernar el dedo, no pueden gobernar un grupo de hermanos que porque no le gusta el hermano fulano, entonces ellos hacen una reunión y lo sacan. Si a usted lo metió Dios, ¿quién es el hombre para sacarlo? Si a usted lo llamó el Señor, ¿quién es alguien para despedirlo? Definitivamente nosotros debemos prestar atención a estos asuntos, amados hermanos. ¿Cuánta gente no han votado, hermanos, porque no le gustan? Pero ¿y quién es usted para votar a alguien porque no le guste? Le puede caer mal, le puede incomodar mucho, pero es que usted no tiene derecho a estar votando a nadie. ¿Acaso usted murió por esa persona? No, para nada. ¿Acaso usted le redimió, le hizo nueva criatura? No. Y de eso se trata la vida en comunión, la vida en comunidad, la vida en unidad. Tolerarnos, respetarnos, amarnos, soportarnos. Y si no nos tragamos, disculpe usted, por lo menos, amados hermanos, tengamos la decencia de tolerarnos. Y doy este ejemplo porque es que muchas veces se nos olvida. Entonces aquí nosotros vemos estas formas de elecciones y vemos nosotros a todas luces el contenido del texto. Me estoy ateniendo al contenido del texto y el contenido no es teocrático. Ustedes van a ver a partir del capítulo 2 cómo la teocracia a partir de allí se va a manifestar para gobernar definitivamente a la iglesia. Aquí estamos viendo, Pedro está preguntando cuál de estos dos elige. Ciertamente está en oración. Ciertamente está en oración, eso no se puede negar, pero, amados hermanos, se está señalando a dos. Entonces dice, para ocupar el puesto de este ministerio apostólico que Judas abandonó para marcharse al lugar que le correspondía. Yo hago una pregunta. ¿A cuál de los apóstoles los llamó algún hombre? Ninguno. Todos los apóstoles fueron llamados por Jesús. Todos, absolutamente todos, sin excepción, fueron llamados por el Señor Jesús. A Matías lo está llamando Pedro. A Matías lo está llamando la asamblea que se está haciendo allí. Usted ve ahí que lo llamó Jesús, ve ahí que lo llamó Dios, ve ahí que lo llamó el Espíritu Santo. Lo ve, lo nota, lo observa, lo lee. ¿Se oró? Sí, se oró. ¿Se citó la Biblia? Sí, se citó la Biblia. Eso se hace en muchas partes. Pero el llamado, ¿quién lo llamó? Lo llamó Jesús. Jesús dijo, de los que me diste, ninguno se perdió. No me eligieron ustedes a mí, yo los elegí a ustedes. Y el Evangelio de Marcos, creo que es en el capítulo 3, quiero que me acompañen allí, por favor. Que me acompañen allí y nosotros veamos la elección que allí se va a hacer. La elección que allí se va a hacer. Y nosotros vemos allí en el capítulo, creo que es allí en el capítulo 3. Sí, en el capítulo 3. Versículo 13 dice, subió a la montaña. ¿Quién subió a la montaña? Jesús. Fue llamando a los que él quiso
y se fueron con él. Nombró a 12 a quienes llamó apóstoles para que convivieran con él y para enviarlos a predicar. Fíjese que es muy claro el texto cuando dice que el único que tuvo la prerrogativa de llamar apóstol o de llamar a alguien al apostolado fue Jesucristo. Fue Jesucristo. Nosotros vamos a ver, amados hermanos, que a pesar de la elección que se hizo aquí de Matías, a pesar de eso, Jesús salió camino a Damasco a llamar a Pablo, a pesar de que se había hecho ya esta elección, a pesar de que sobre Matías había caído la suerte, a pesar de que se había elegido a Matías entre dos. A pesar de todo esto, Jesucristo salió camino a Damasco a llamar a Saulo, a un perseguidor de la iglesia, y con todo y eso salió a llamarlo. Porque el único que tuvo la prerrogativa de llamar a alguien al apostolado se ha llamado y se llama Jesucristo. Más nadie. Yo no encuentro eso por ningún otro lado. Y por cierto, Jesús no contempla este requisito que presentó allí el apóstol Pedro, requisito muy bueno, muy interesante, pero algunos lo citan como un argumento para ver las características o las condiciones para que alguien pueda ser llamado apóstol. Pues permítame decirle aquí que Cristo resucitado, Pablo, a pesar de no caminar con él, con el Jesús de Nazaret, es decir, Jesús antes de la cruz, fue llamado igualito por Jesús, solo que fue llamado por el resucitado, es decir, en su condición de resucitado. Entonces nosotros vemos aquí este asunto, y en este asunto lo que cae es la suerte sobre Matías, pero sobre Pablo cayó el Espíritu Santo. Y usted ve, por ejemplo, usted ve lo que dice Pablo en la carta a los Gálatas. Vamos a ver la carta de Pablo a los Gálatas en el capítulo 1, versículo 1, y nosotros podemos ver este asunto aquí. Vamos a ver esta carta en un contexto polémico. Pablo dice: Pablo, apóstol, no enviado por hombres, ni nombrado por hombres, no enviado por hombres, ni nombrado por un hombre, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que lo resucitó de la muerte. Fíjese usted, mire usted lo que dice allí, que Pablo es un apóstol no enviado, es un shelujín, es un enviado, no por hombre, ni puesto por hombre, sino por Dios, sino por Jesucristo. Entonces fíjese que Jesucristo fue el que llamó claramente a Pablo. ¿Quién llamó a Matías? ¿Quién llamó a Matías? Usted puede verlo allí. Sí, está en la Biblia, sí, está en la Biblia, pero la Biblia no disculpa las decisiones humanas, las refleja, las deja allí. Entonces nosotros estamos viendo en cambio que el llamado del apóstol Pablo fue un llamado realizado por Jesucristo. Y Pablo dijo: el último de todos los apóstoles se me apareció a mí. Y usted sabe que en Hechos capítulo 13, del verso 1 en adelante, el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Y como si fuera poco, el Señor se le presentó a Ananías y le dio una dirección completica para que fuese y encontrara a un hombre llamado Saulo de Tarso, y para que orara, impusiera las manos por él, recuperara la vista, que Dios tenía un plan con él. Eso está bien claro. Matías no escribió ni un solo documento del Nuevo Testamento. De Pablo, amados hermanos, nos da doctrina y nos da enseñanza por todos lados. Bueno, amados hermanos,
Francamente, esa es mi visión de este punto aquí, de este asunto. Me parece que está demasiado claro que existe un vacío entre la ascensión de Cristo y la venida del Espíritu Santo. Miren, amados hermanos, cuando el Señor Jesús no estaba con los apóstoles, ellos metían la pata, hermano. Metían la pata rapidito. ¿Por qué? Porque el Señor no estaba ahí. No estaba ahí. Jesús lo había dicho: separados de mí nada podrán hacer. Bueno, ellos tenían que esperar al Espíritu Santo. Recuerdo haber leído en una ocasión, cuando el Señor estaba en el monte de la transfiguración y estaba con él Pedro, Juan y Santiago, se transfiguró delante de ellos. Luego que el Señor bajó del monte, se encontró con que los discípulos estaban discutiendo con los fariseos y no podían echar fuera un demonio. Y Jesús se enojó y les llamó la atención por su incredulidad. Y fue cuando dijo entonces que por su poca fe no habían podido ellos tener éxito en la tarea que habían emprendido. ¿Y por qué se le había disipado la fe? Bueno, se pusieron a hablar mucho con los fariseos, hermano, y los fariseos definitivamente le quitan la fe a la gente. Entonces, fíjense ustedes, amados hermanos y hermanas, que la ausencia del Señor no les permitía a ellos tomar una decisión correcta. Y en lugar del Señor queda el Espíritu Santo todavía no había llegado. Pero bueno, como el día de ayer yo no leí mensaje de texto, vamos a proceder a leer los mensajes de texto, porque ayer nos quedaron muchos mensajes sin leer y queremos pedirle disculpas. No muchos mensajes, sino todos los mensajes sin leer. Bueno, por aquí tenemos un mensaje que dice: buenos días, pastor, Dios le bendiga más y su gracia sobreabunde más y más sobre ti. Muchas gracias. Amados hermanos y hermanas, muy bien, tenemos una llamada telefónica. Gloria al nombre del Señor. Buenos días, su nombre, ¿dónde nos llama, por favor? Buenos días, mi hermana. Buenos días, hermana, gloria a Dios, qué alegría saludarla. Hermano, dígame. Tiene que ser así como usted está diciendo, hermano, porque si no, ¿cómo se explica todas las veces que usted dice, como usted dice, o sea, amén, no, que no es de uno, es del mismo Dios, o sea, es del mismo Espíritu Santo, de amén, Cristo, pues. amén, es Él el que nos escoge, de así verdad, es, así como usted dice que se justifica y se complementa y se perfecciona y tal, cuando le dio la dirección, así prácticamente, de verdad que es así, hermano. amén. Ahora, amén. yo me hago una pregunta y se la hago a usted. Amén. No se vayan a ofender, por favor. Solamente quiero saber cómo, o mejor dicho, es un talento el que usted tiene, que siendo tan joven sepa tanto, porque ¿cuántos años tuvo que haber estudiado, hermano? Aparte de eso, cuidado que no lo estoy elevando a usted. No, para nada, hermana, Dios no va a permitir eso. Para Gracias. demostrar en cierto sentido cómo hace Dios para usar instrumentos para su obra. ¿Me explico? Amén, hermana. Por ejemplo, ¿cómo se llama la profesión? Eso que usted estudió, que aparte de histórico, es también exégeta y sabe de teología. ¿Cómo se llama esa profesión que usted estudió? Porque fíjese que para poder ayudar bien en el arado de la siembra, tiene que tener un buen arado. Pues tu arado es su sapiencia, su palabra, utiliza muy bien las palabras correctamente. Entonces tiene que ser producto del estudio y del Espíritu Santo. Amén, hermana. ¿Me explico? Amén, amén. Mi hermano Jesús Romero, no, pero yo no estoy diciendo que no estoy desmeritando a ninguna de las personas, sino que espectacular cómo se manifiesta Dios ahorita. Y ojo, no siento que estoy espiritualizando nada, porque hasta la emisora de radio, o no sé si es que a mí me está sucediendo esto, pero fíjese usted que ahorita están tratando un tema en la tarde
sobre el significado del nombre de Jesús. Usted está tratando de de explicar y declarar cuál es, que no se nos meta nada de cizaña. Amén. A través de malas doctrinas, ¿no? Amén. Con el nombre y todo lo que pasó la semana pasada y todo. O sea, mucho ese judaísmo. Así es, así es. Pero hermano, hay que prepararse. Amén, hay que amén. tener la unción. ¿Es eso, hermano? Sí, por supuesto, hermana. Muchas gracias por su intervención. Agradecemos a Dios en primer lugar, porque nosotros somos simplemente vasos en las manos de Dios. Llevamos un tesoro, todos nosotros, sin excepción, llevamos un tesoro y nosotros simplemente somos vasos de barro, pero en manos del alfarero, y Él hace con nosotros como quiere. Él nos va dando forma y nos enseña a hacer su voluntad, nos va puliendo y simplemente somos un regalo de Dios dado a la iglesia. De tal manera pues que agradecemos pues, amada hermana, por su intervención, su llamada, ya la extrañábamos. Queremos animarle pues a que siga adelante, que siga participando. Amén. Entonces nuestra hermana Soraya nos llamaba, gloria a Dios, y emitía su opinión con respecto al tema que nosotros estamos compartiendo, cosa que le agradecemos. Bien, amados hermanos y hermanas, continuamos leyendo los mensajes de texto. Por aquí dice de la siguiente manera: buenos días, una pregunta, ¿uno puede hablar en lengua? Porque mi hermana se congrega en Caracas y ella me dice que yo estoy mal doctrinada porque la lengua no es de Dios, ni las danzas, y mi iglesia hay todo eso. Bien. El tema de las lenguas va a ser un tema que nosotros lo vamos a tratar. Le pedimos que esté atento, no para responderle o atenta, gracias por escribirnos, con un simple sí o un simple no. El tema de las lenguas es un tema que se va a tratar aquí porque el texto exige que se trate. De todas maneras, no permita que le creen prejuicios con respecto al lugar donde se esté congregando. Sucede que muchas veces nosotros somos como muy estrictos. Lo más importante en cuanto al tema de la lengua es el contenido, porque todo lenguaje tiene como fin la comunicación. Si en mi lenguaje yo no me comunico con usted, con el que está a mi lado, entonces se supone que estoy hablando para mí mismo, o estoy hablando para alguien que no entiende lo que yo estoy diciendo. Es lo que Pablo enseña. Pablo dice que él habla más lenguas que todos ellos, pero que en la iglesia prefiere hablar de manera clara para que los que le escuchan puedan ser edificados. Y las lenguas extrañas que nadie entiende las habla en su casa. Y es lo que recomienda él, es un mandato apostólico, hablar eso en su casa, pero no se prohíbe el tema de las lenguas. Lo que sí es que hay que tratar el tema de la lengua desconocida y lo que es la lengua terrenal, o la lengua que en todo caso se pueda entender. Cuando tratemos el tema allí en el capítulo 2, lo vamos a hablar, así que le pedimos que por favor nos tenga paciencia. Probablemente el día de mañana estemos tratando ese tema. Entonces espero haberle podido ayudar en algo por ahora. Entonces, en cuanto a la danza, no, la danza no es mala, hermano. La danza no es mala, todo depende del tipo de danza. Las cosas en sí mismas no son malas, las cosas en sí mismas son neutrales. El asunto es nuestro estado mental. Bien, nosotros continuamos y nos sigue llegando la mensajería de texto. La gente se está desquitando hoy. Por aquí nos dicen, este mensaje para ti que escuchas esta radio: la buena obra que Dios comenzó en ti la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. Bueno, fíjense, aquí les envían un mensaje, amados hermanos, que lo que Dios empezó en ustedes, Dios lo va a terminar hasta el día de Jesucristo. Amén, amén. Así es. Por aquí dice otro mensaje. Ella dice que las lenguas, ella dice que la lengua que dice Dios es cuando son personas, es una persona extranjera. Bueno,
parece tener sentido lo que le está diciendo ella, hay que prestar atención. Por aquí dice, hermano, entonces hoy en día, ¿quién llama a ser pastor? ¿Los creyentes o Dios? Si Dios es quien, por supuesto que es Dios. Por aquí dice varón, buenos días. Es lamentable que hayan sacado fuera del aire al programa Nacido del Espíritu. Que Shalom Yeshua está con usted. Amén. Wow, hermano, mire, es bueno hacer referencia a este asunto, gloria a Dios. Este asunto de estos hermanos, son nuestros hermanos. Independientemente de que se tengan visiones distintas, hay que decirlo, hermano, nuestro primer llamado como hijos de Dios, como redimidos por la sangre del Cordero, es a la comunión entre nosotros como iglesia. Y en lo personal, bienvenido el debate, bienvenidas las diferencias, pero que sean diferencias que se traten y se aborden con amor y en amor. De tal manera, amados hermanos, que esta situación, pues yo sé que en los próximos días se va a resolver, y gloria a Dios, que nuestros hermanos sigan predicando, sigan enseñando. Eso sí, yo tengo diferencias con ellos las tienen conmigo, pero son diferencias en comunión, en amor, con respeto, con altura, sin ofensas, sin descalificaciones, sin denigrarnos, creyendo que por eso vamos a tener razón. No, para nada. Ese no es el camino, esa no es la vía. La vía es el camino trazado por Dios, y a pesar de las diferencias debemos seguir avanzando. Así que vaya mi saludo a nuestros hermanos del programa Nacidos del Espíritu, a pesar de que tenemos diferencias desde el punto de vista bíblico, pero esa diferencia nosotros las podemos tratar. Por aquí hay otro mensaje y ya el gran Diego me dijo que tengo que despedir. Muy buena edad, visión sobre el apóstol. Romero lo saluda. Amén, gloria al Señor. Se está reportando el explosivo. Bendiciones, pastor. Muy bueno el programa, el tema que está llevando. Buen día, ¿me puede explicar Hechos 1:21 al 24? Gracias, bendiciones. Bueno, hicimos ya referencia a esto. Buenos días, maestro. Eso que está diciendo es un pensamiento suyo y una muy buena comparación, pero si fuera como usted dice en el libro de los Hechos, el capítulo 13, el Espíritu Santo apartó a Bernabé y a Saulo, es decir, apartó a dos. Ya no son dos, sino 13. Analice eso. El día de mañana vamos a hacer un comentario sobre este mensaje. Bien, amados hermanos y hermanas, agradecerles por la alta participación. Me dispensan los mensajes que no haya podido leer. El tiempo se nos fue, amados hermanos. Supervisor de programación Diego Bogado, gerente general Oscar Rebolledo Fuentes, la directora general Mercedes Fuentes y Henry Contreras, pastor de la comunidad apostólica Efesios 2:20. Bendiciones.